politólogo, consultor, que es uno de los que ha trabajado en este trabajo, en este informe. Gustavo, somos Silvia, Marcelo, Laureano desde Misiones. Gracias por atendernos. Silvia, Marcelo, Laureano, placer, muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Gracias. Esa polarización es de la propia Libertad Avanza, tiene enfrente a una Cristina. ¿Qué debemos mirar en este año? Es una polarización que tiene que ver con el diseño del sistema de representación política. Yo diría que aquellos que tenían pensado vender centro para las próximas elecciones, hoy están con el GPS en recalculando, ¿no? Ujú. Porque evidentemente cuando uno ve la encuesta, la mayoría de los temas son prácticamente dicotómicos en partes iguales, ¿no? Casi la enorme mayoría de los temas en donde hay cuestiones ideológicas de por medio, se corta la manzana por la mitad, por decirlo de alguna manera. La aprobación de gestión de Milei, la imagen de Milei, la imagen de las principales figuras del gobierno, la imagen de las principales figuras opositoras, perdón, todas están atravesadas de esta polarización donde la mitad apoya al gobierno y la otra mitad rechaza al gobierno. Ujú. Entonces, en este juego lo que estamos viendo es que la polarización goza de muy buena salud, la grieta está vivita y coleando, y por ende todos aquellos, sobre todo pienso en los gobernadores, ¿no? Que les cuesta mucho pararse en los extremos. Me parece que va a ser un problema el avance del año electoral porque les va a exigir de alguna manera algún tipo de definiciones, ya sea por el lado de concederle a Milei triunfos en los territorios provinciales a cambio de algún beneficio económico, o bien enfrentarlo a Milei con todo lo que eso significa, ¿no? Entonces, esa es la primera caracterización. Una segunda, yo diría, este gobierno mantiene más que aprobación, más que adhesión, mantiene niveles de expectativa altos de que este esfuerzo que se está haciendo tan cruel, tan fuerte, esto de los jubilados del día de la fecha es de verdad de una crueldad inusitada. Hay mucha gente que cree que este esfuerzo va a valer la pena en algún momento. Ujú. Y creo que ese es el cimiento que tiene este gobierno, ¿no? Es decir, hay mucha gente que lo votó de ese 57% del balotaje que cree que Milei va a sacar el país adelante, ¿no? En términos económicos. Supuesto que está también la opinión de mucha gente que al mismo tiempo que tiene esa convicción de que Milei va a sacar el país adelante, nos dice el 80% que está peor hoy desde que Milei es presidente, que en un año no ha mejorado su situación económica, sino todo lo contrario, ha empeorado, que el 80% también nos dice que el ajuste lo está pagando la gente y no la casta. Entonces ahí empezamos a ver un poco los límites, ¿no? de esa posición favorable que tiene el gobierno, que es pura expectativa y que cuando entramos a hablar de las consecuencias de las medidas económicas que ha tomado, bueno, ahí empiezan los problemas para el gobierno, ¿no? Porque no hay a la fecha, más allá de la enunciación de parte del gobierno de que hemos salido de la recesión y de que los salarios le ganan a la inflación, ustedes verán en la encuesta que Ujú. cuestiones son absolutamente desmentidas por una mayoría importante. Sí. Eh, a pesar de eso, bueno, la gente la está pasando mal, ¿no? Y la verdad es que creo en eso, ¿no? Hay como una contradicción flagrante, pero bueno, vivimos de contradicciones, de, por y para las contradicciones también. Así que ese es un poco el panorama bien, bien global. Y bien, siguiendo la línea de esta encuesta, desde que Milei asumió la presidencia, la comunicación presidencial, ¿a quién cree la gente que va dirigida? Bueno, Silvia, este es un gobierno que tiene una finalidad. Mira, yo he leído en el día de ayer una nota, una extraordinaria nota escrita por un colega, a quien no conozco personalmente, que es Eduardo Fidanza, de la consultora Poliarquía, a quien respeto muchísimo porque tiene algunos escritos críticos de todos los gobiernos y para no ser menos en este gobierno también escribió ayer algo, una nota que en el diario Perfil se llama Más Menem y farsa que fascismo. De esa nota yo saqué un textual que dice así: lo que está en juego es la consolidación de un modelo de dominación cuyo fundamento es transferir a los grandes conglomerados económicos los recursos del Estado, estigmatizándolo.
cierre comillas. Y eso lo estamos viendo en vivo y en directo. Mm. Eh, Digo, no hay palabras más para agregar a esta descripción que hace el colega Fidanza de una realidad que la estamos viviendo todos los días. Hay una destrucción del Estado, un desmantelamiento del Estado, hay una demonización de lo estatal, de lo público. eh, y creo que ahí hay un límite, porque creo que mucha gente aspira a vivir mejor de manera legítima y votó legítimamente a Milei pensando que iba a ofrecer el gobierno algo más, y la verdad que lo que ha ofrecido hasta acá no alcanzó a cubrir las expectativas. Pero hay mucha gente que cree que el libre mercado es una alternativa, y bueno, vamos a esperar a ver si en algún momento el libre mercado puede trabajar en aquellos lugares de la patria en donde no hay ganancias a la vista, ¿no? Ujú. En mucha zona. Yo conozco mucha gente y mucho territorio del interior de la Argentina, y créanme que el mercado no va a cubrir ni siquiera el 10 o el 15% del territorio nacional. Entonces ahí hay un punto central que creo eh, es responsabilidad de la política, es responsabilidad de los gobernadores hacia adelante, porque, y esto es una opinión personal, estamos en presencia del gobierno más unitario de la historia. Ha recortado todas las transferencias federales, ha trabajado de una manera eh, ignorando incluso los derechos del interior. Entonces hoy tenemos una situación realmente compleja, ¿no? A futuro habrá que ver si los argentinos en las elecciones del año próximo vamos a darle alguna señal a este gobierno, o bien le vamos a dar una continuidad. Así que, en Ujú. principio, yo les diría, si me preguntan por el tema electoral, lo que nosotros estamos previendo y lo pusimos por escrito es que el gobierno va a tener un escenario electoral muy favorable, porque tiene un hecho objetivo para mostrar que es la baja de la inflación. Después podremos discutir si lo hizo bien o lo hizo mal, si las consecuencias son peores que la realidad. Pero el hecho de tener la baja de la inflación como algo objetivo para mostrar ya lo diferencia de los gobiernos anteriores, que llegaron a los momentos electorales prácticamente solamente dando explicaciones, sin poder mostrar ningún hecho concreto. Ujú. Y ahí está la suerte del gobierno, que además tiene la oposición fragmentada. Entonces va a tener un escenario, en principio, muy favorable, incluso sin recuperar la economía, ¿no? Cumpliendo un año, pronto cumplir un año el gobierno de Milei, ¿con qué palabra la gente define su gobierno? Qué difícil. La verdad que ahí está repartido, ¿no? Se nota muy bien la caracterización que hacíamos de la grieta de manera perfecta. La sociedad rechaza de alguna manera los métodos del gobierno, y utiliza palabras, bueno, prácticamente opuestas para señalar lo mismo, ¿no? Desde un gobierno vergonzoso, un gobierno sumamente exitoso, un gobierno, a ver, estoy buscando el gráfico ahora, así Ujú. soy A ver, estricto con las palabras. te ayudo. Eh, Antidemocrático, eh, catástrofe, Ahí está. crueldad, horrible, voy a lo malo, desastroso, fascista, asqueroso. Esos son algunas de las palabras. Y por la positiva, esperanzador, cumplidor, Ujú. honestidad, Sí. excelente, convicción, firme, bueno, en Ujú. fin. También es cierto que, a ver, cuando nosotros le preguntamos a la gente a quién le habla, ¿no? Que es la pregunta original que me hacía recién Silvia. Ujú. eh, este es un gobierno que le habla claramente a los empresarios, no le habla a la sociedad. Digo, y eso la sociedad lo tiene muy en claro, ¿no? Porque nosotros lo preguntamos al principio de la gestión y lo volvemos a preguntar ahora, y la percepción de que le habla mucho más a los empresarios y al mercado que al resto de la gente, o a la política, o a toda la sociedad, ha aumentado. Así que sí, claramente es un gobierno que no le pone tanta atención a hablarle de manera pedagógica a la gente, explicándole las decisiones, ¿no? Imaginen, hoy la explicación que dieron de los remedios que le quitaron a los jubilados es porque los jubilados consumían de más los remedios. Increíble. Hay un ítem dedicado a los gobernadores. Ustedes le preguntaron qué deberían hacer frente a este Milei, ¿no? Que todos conocemos.
Un 60% dice que deberían defender los intereses de la gente. Y una porción se suma a ayudar al presidente. Vos que conocés este territorio, conocés Misiones, conocés la política de Misiones, van dos preguntas en una. La primera, ¿cómo está funcionando Misiones en este contexto de gestión libertaria? Y segundo, ¿qué crees que va a pasar el año que viene? ¿Va a haber una intervención de la Libertad Avanza en el territorio o crees que puede haber un acuerdo ya definitivo con, por ejemplo, la Renovación? Y, a ver, Misiones no escapa a los problemas generales que tienen todos los gobernadores en la relación con el gobierno nacional, ¿no? Creo que en lo que más se destaca es que nadie sabe cómo tratarlo al presidente. Algunos lo trataron mal desde el inicio, después cambiaron, lo empezaron a tratar bien, y de ninguna de las dos maneras le pudieron sacar plata. Así que es todo un desafío, ¿no? No solamente para los gobernadores, para la política en general, Milei es un enigma. Ahora, yo creo que el año próximo, adelanté algo, creo que los gobernadores van a tener por delante una gran decisión. Si lo enfrentan o no. En caso de enfrentarlo, bueno, puede haber por delante, algunos gobernadores pueden tener algún proyecto nacional al cual quieran abonar desde el triunfo, ¿no? Por ejemplo, los gobernadores de Mendoza y de Santa Fe, Cornejo y Puyaro, son gobernadores que no tienen reelección. Entonces, es altamente probable que esos gobernadores estén necesitados de mostrar un triunfo de manera tal de poder ir a pelear algo en el 27. El resto de los gobernadores, sobre todo de la región centro, también tienen cuestiones importantes porque allí fue donde Milei sacó la mayor cantidad de votos en términos comparativos y no sería menor, por ejemplo, una eventual candidatura de Schiaretti en Córdoba, que yo te diría, Marcelo, que lo que vos me preguntás, hoy Schiaretti ganaría la elección en Córdoba y eso le significaría un enorme dolor de cabeza a un Milei que, vuelvo a insistir, el escenario que yo creo que va a ser más previsible es de un triunfo. Pero imaginemos que pueda perder en Mendoza, que pueda perder en Santa Fe, que pueda perder en Córdoba, y a eso le agregamos la eventual derrota en provincia de Buenos Aires frente a Cristina. Imaginemos siquiera, más allá de que este es un escenario hipotético y poco probable, imaginemos el día después de esa derrota, ¿no? Para el gobierno nacional. Mucho se ha hablado de la casta, el presidente ha hablado de la casta. ¿Qué tan de acuerdo está la gente con la frase el ajuste de Milei lo está pagando la casta? No, la rechaza de plano y la rechaza todos los meses que la hemos medido, la rechaza de manera significativa y contundente. De hecho, la frase opuesta es el ajuste lo está pagando la gente, llega al 80% de aceptación. Es decir, ese es un concepto ya vacío que no significa ni representa nada, porque además la casta vendría a ser esa parte de la sociedad que siempre es oficialista, ¿no? ¿Qué opina de la gente de la imagen de la vicepresidenta? Y también si sabe o están preocupados por esta supuesta pelea entre entre el presidente y la vicepresidenta. Mira, yo creo que hay en nuestro microclima de la política, del poder, los medios de comunicación, los periodistas y los analistas, nosotros creemos y estamos informados al 100% de lo que ocurre, ¿no? Pero el común de la gente no. Yo creo que el común de la gente está mucho más preocupada por cómo llega a fin de mes, cómo llega el fin de semana, lo que le da de comer a los chicos, el tema de los colegios, el tema del día a día, de cómo vive, ¿no? Y no le presta tanta atención a estas peleas que son además estériles, ¿no? Porque no resuelven prácticamente ninguno de los problemas que hoy tiene la sociedad argentina. Así que primero creo que es un tema de nuestro microclima, ¿no? Segundo, la mayoría de la gente está al margen de estas peleas, no las entiende, o al menos no las entiende de la misma manera que las genera la política. Es más, de hecho yo te diría, en la oposición, que también hay peleas internas, fíjate, hoy con el tema de los jubilados, la pregunta que debiéramos hacernos es si la oposición no debería resignar esta pelea por los egos y ponerse de acuerdo, aunque sea para defender los intereses de los jubilados, ¿no? Eso sería algo interesante. Pero bueno, eso tampoco se va a dar porque la política está
funcionando en otra dimensión, está haciendo otro registro de la realidad. Es como que sienten que Milei tiene derecho de hacer y deshacer y que todavía no es momento de oponérsele o de manifestarle una oposición concreta. Ujú. Pero en imagen están muy parecidos, ¿no? Los dos. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que la imagen también ha dejado de ser un factor determinante. En un contexto de crisis económica, y de esto hace rato venimos arrastrando crisis económica, lo normal es que las imágenes de los dirigentes políticos estén negativizadas. Mm. Dicho esto, hay que prestar atención entonces a aquellas imágenes dirigenciales que tengan dos de negativa, dos partes de imagen negativa por una de positiva, lo cual eso significaría tener una imagen negativa agravada. Allí sí, yo diría, los niveles de rechazo empiezan a tallar y ser relevantes al momento electoral. Por otro lado, déjenme plantearles esto. En el 2015, cuando Macri gana la presidencia, tenía levemente un diferencial negativo. En el 2019, cuando Cristina es electa vicepresidenta, también tenía un diferencial negativo. El año pasado, en el balotaje, tanto Massa como Milei van a la votación de noviembre con diferencial negativo ambos, ¿no? En el caso de Massa, quizás un poquito más agravada la negatividad. Ujú. Así que yo les diría, hoy la imagen no es pronosticadora ni predictora de un escenario electoral, salvo que tenga dos partes de negativa por una de positiva o tres partes de negativa, como hay algunos dirigentes, como por ejemplo el Gordodán, que lo están promoviendo de candidato y que hasta yo creo que en un golpe de suerte hasta puede entrar como diputado, ¿no? Hablando de Mauricio Macri, en esta Macri dependencia que ha demostrado Milei en algunos casos en el Congreso, ¿lo de ficha limpia rompe o es una eventual diferencia? Yo tengo una opinión que a lo mejor no es compartida por nadie, o por muy pocos. Yo creo que el tema de ficha limpia es un tema de cambio de figuritas de la clase política argentina, que no quieren ir a fondo con una reforma política, porque de última, yo lo que creo es que usan esto para tapar negocios detrás de escena, ¿no? O acuerdos detrás de escena. Simplemente yo tengo la convicción de que es muy difícil darle a uno de los tres poderes del Estado la potestad de decidir quién es candidato y quién no. Sobre todo en la Argentina, donde la justicia debería tener su propio proceso de ficha limpia. Entonces, yo diría que si queremos hacer una discusión en serio, si queremos ir en profundidad, bueno, yo no me prendería en esta discusión coyuntural, interesada y manipulada, sino que trataría de hacerlo en una reforma integral. Pero vieron cómo son las cosas. Nunca tenemos tiempo, porque siempre la urgencia demanda otras cosas. Pero Ujú. Tal cual. honestamente creo que lo de la ficha limpia es una falta de respeto a los que queremos una reforma política en serio en Argentina. Ujú. Gustavo, recién mencionabas a la justicia y me llamó la atención los datos en cuanto a la confianza que tiene la gente a instituciones como la Iglesia Católica, las redes sociales, sindicatos, Corte Suprema, Congreso Nacional y la justicia en general. No superan un poquito más del 30% todos. Sí, pero eso no es de ahora, ¿no? Yo te podría mostrar encuestas que hicimos en el 2015, 2018, 2021, 2023, este año, y siempre en el último lugar la justicia. Eh, yo diría que ahí hay un problema grave, porque evidentemente la falta de transparencia, esa sí que es una verdadera casta, la de la justicia con privilegios concretos y no macana. Yo, por ejemplo, no tengo 45 días de vacaciones al año, calculo que ustedes tampoco. No, No, no. ojalá. Ojalá. Necesitamos. Entonces, no pagan ganancias la mayoría de los jueces. A nosotros que somos monotributistas y ustedes también, me imagino, ganancias están incluidos ahí adentro también. Y si nos pasamos un poquito de los límites, ustedes saben bien que el descuento de ganancias es importante. Ujú. Entonces, creo que allí hay un punto en el cual la transparencia del Poder Judicial deja mucho que desear, ¿no? A nivel federal. En las provincias quizás el movimiento está mucho más tranquilo, pero también de alguna manera les llega a las provincias la debacle de la falta de credibilidad de un poder que cajonea causas de manera inexplicable, que las abre en procesos electorales, ¿no? Es muy llamativo todo. Mm. Gente que es inocente, que termina acusada.
Por supuesto que de vez en cuando sacan algo rápido como para demostrar que alguna cosa pueden hacer, pero en general yo creo que hay una falta de transparencia y una falta de credibilidad muy grande en la justicia argentina. Muy, Respec- muy grande. Respecto a lo económico y a la inversión, a ver, al que tenga para invertir, ¿la gente sabe en qué invertir o hay incertidumbre? No, sabe. Sabe muy bien. Fíjate que es muy llamativo que en las dos veces que hicimos la misma pregunta, la gente ha respondido de una manera muy interesante, ¿no? Respondió como principal inversión en ladrillo, el 27%, es decir, casi uno de cada tres. Un 17% comprar dólares. Esto también es muy loco porque en la encuesta que hicimos antes, 8 meses antes, dio exactamente la misma posición que dio ahora, ¿no? Eh, lo que sí, lo que me llama poderosamente la atención es que comprar dólares, que está en segundo lugar, este es un contexto en el cual la gente vende dólares, no compra, Claro, al revés. salvo una minoría chiquitita, ¿no? Entonces, fíjense cómo la desconfianza cultural que tenemos en el tema financiero hace que mucha gente tenga la guardia alta y ponga a comprar dólares. De hecho, nosotros preguntamos, ¿qué tan probable es o improbable que haya una nueva devaluación del dólar en la Argentina? Y casi un 57% nos dijo que era muy probable, Ujú, ujú. contra un 30% que Bien. descartaba una devaluación nueva, ¿no? Así es. La última le dedicaron esta vez a Carlos Maslatón. Su imagen, qué opina la gente, contanos un poco qué resultó ahí. No, bueno, la verdad es un personaje de estos personajes que nos regala la realidad argentina cada Ujú, tanto. ujú. Anteriormente lo habíamos medido al Turco Asís, que Turco. también es uno de esos personajes entrañables que están presentes en todas las discusiones políticas, ¿no? Y me parecía, y nos parecía en el equipo que la Argentina Barrani era un concepto que él logró instalar, que prácticamente las cosas que él empezó a decir un tiempo a esta parte eh, pregnaron mucho en nuestra cultura política. Entonces se merecía un bonus track de nuestra parte y le pedimos al dibujante Martín Bravo que nos hiciera un poquito de arte y la verdad que quedó muy bien. Quedó muy Y, bien, sí, sí. y no le está tan mal, ¿eh? Porque lo conoce mucha gente, tiene casi un 70% de conocimiento de argentinos que saben quién es Maslatón y tiene la imagen repartida. Fíjate que si lo comparamos con el resto de los dirigentes políticos, Maslatón es uno de los que mejor mide. Mm, ¿Y lo ves de candidato en algún momento? ¿Por qué no? No lo sé, no lo sé. No lo sé. Fíjate, Milei ganó la elección sin estructura, sin dirigente y sin recorrer las provincias, ¿no? Siendo mediático nada Claro, más. recorriendo los Los medios. medios. Eso, exactamente Así eso. Y es, puteando contra todo así también. es. Sí, así fue. Gustavo, te mandamos un abrazo enorme. Gracias por todo este tiempo que nos dedicaste. No, al contrario, les mando yo un fuerte abrazo y muchas felicidades y nos hablamos antes del fin de año. Y igualmente para ustedes y para todo el equipo. Gracias, gracias. Gracias. Chau, chau. Gustavo Córdoba, consultor, politólogo. Cada vez que charlamos con él nos enganchamos y empezamos a hablar de un tema y del otro, de la actualidad, porque tiene mucho conocimiento, Sí. ¿no? Prácticamente un balance de lo que ha sido este primer año de Javier Milei. ¿Cómo lo ven? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de la vicepresidenta?